Bienvenidos a la Escuela del Espíritu Santo con el apóstol Aquiles Cesar. Prepárate para ser edificado en la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar el don de hacer milagros. El don de hacer milagros. Desde el capítulo 12, verso 1, dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por esa razón estamos enseñando sobre ello, de los dones. Y esta carta viene, o parte de esta epístola viene también para dirigir, guiar, traer instrucción de cómo operar correctamente en los dones del Espíritu Santo, y para ello era necesario el conocimiento al respecto del Espíritu de Dios, de los dones, de las manifestaciones del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Por esa razón le dice eso. Ahora, yo creo que la iglesia en este tiempo y en esta generación debe moverse en el mismo perfil. No debemos nosotros ignorar los dones espirituales. Y lamentablemente hay sectores, hay lugares donde se ignora los dones espirituales, y gloria a Dios por esta escuela del Espíritu Santo, donde estamos mirando a propósito los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Porque es una herramienta y son elementos, carismas, dones, regalos. Verso 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los gentiles aquí son el pueblo no judío, aquellos que caminaban en paganismo y no tenían el contexto del Antiguo Testamento y el conocimiento de Dios. El verso 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, en mayúscula, Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Jesús dijo: yo rogaré al Padre para que envíe al otro Consolador, el Espíritu de Dios, que esté con ustedes para siempre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió cuando Jesús subió a los cielos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés vino y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y todavía el Espíritu Santo está presente en medio de la iglesia. Amén. Ahora, en el contexto, cuando Jesús pregunta a sus discípulos y dice: ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos dicen: bueno, uno dice que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado, uno de los profetas, que eres Elías. Y Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo. Y él dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. O sea, el llamar a Jesús Señor viene dado por el Padre a través del Espíritu Santo. Por esa razón dijo Pablo: nadie llama a Jesús Señor si no es dado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Verso 4, hemos leído: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Habla aquí del Espíritu, habla del Señor refiriéndose a Jesucristo, y habla de Dios refiriéndose al Padre. Vemos una vez la Trinidad en operación y en ejecución. Y qué lindo es verlo en el contexto de los dones del Espíritu Santo. Amén. Así que levante sus manos y diga: es la voluntad de Dios, y está destinado por el cielo, está respaldado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, la impartición, la operación y la ejecución de los dones espirituales. ¿Cuántos pueden decir amén? Verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Son manifestaciones del Espíritu. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, número 1, a otro palabra de ciencia, número 2, según el mismo Espíritu. Verso 9, a otro fe, número 3, por el mismo Espíritu. A otro, número 4, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, número 5. A otro profecía, número 6, a otro discernimiento de espíritus, número 7, a otro diversos géneros de lenguas, como el número 8, y a otro interpretación de lenguas, como el número 9. Nos interesa hoy de los dones del Espíritu, o los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Nos interesa hoy el don de hacer milagros, que lo tenemos en el verso 10.
A otro dice el hacer milagros. Dios realiza milagros y hace milagros a través de su iglesia, a través de nosotros. Por eso dice el hacer milagros, porque nos incluye a nosotros como instrumento y como herramienta en las manos de Dios para hacer la obra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Entonces quiere decir que Dios quiere, valga la redundancia, usarnos. Nos muestra que la voluntad de Dios es que a través de nosotros sucedan milagros y acontezcan cosas. Quiere decir que nosotros somos también parte del escenario y de lo que es la ejecución de la obra de Dios. Es como predicar el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio. Ahora Cristo es el Evangelio. Cristo es la palabra. El Espíritu Santo es el que cambia y transforma los corazones. Y nosotros hablamos, la unción la pone Él. La capacidad del denuedo, la revelación la da el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pero nos usa a nosotros para bendecir a los demás. Pudo haber predicado el Evangelio quizás Los Ángeles. Se pudo haber predicado el Evangelio quizás de otra forma y de otra manera, pero Dios nos seleccionó a nosotros y es una gran honra, porque la palabra de Dios dice, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado como lo fue Aarón. Diga, soy un instrumento en la mano de Dios. Diga otra vez, soy un instrumento en la mano de Dios. O sea, Dios me va a usar. Y aquí está hablando de manera determinante, clara y específica, que es a través de ti, a través de mí. Imagínate si tú y yo no creemos en hacer milagros, entonces ¿cómo serán los milagros y quiénes harán los milagros? Se dice en la palabra del Señor que aún de las piedras Dios es poderoso para levantar hijos a Abraham. Pero yo no quiero que ninguna piedra haga mi obra o lo que me corresponde hacer. Yo no quiero que ninguna piedra haga el ministerio que se me ha encomendado. Yo no quiero que ninguna piedra me sustituya y tome mi lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, nadie puede tomar tu lugar a menos que tú lo permitas. Dios tiene algo para ti, Dios tiene equipamiento para ti. Y nos pone a nosotros en un enfoque en este momento que Él quiere usarte a ti, me quiere usar a mí, nos quiere usar a nosotros, a la iglesia, para que los milagros sean hechos en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos de milagros, porque dice milagros en plural, no milagro, sino milagros. No se refiere a un milagro en específico, no se refiere a uno en particular o a una clase o tipo de milagro, sino que se refieren a múltiples condiciones, tipos y formas milagrosas, operaciones espectaculares. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Cuando hablamos en la palabra de Dios y se refiere a los milagros, envuelve fenómenos sobrenaturales. Lo sobrenatural, ejemplo, como resucitar muertos, son milagros en plural. Milagros de provisión, de liberación del pueblo de Dios. Algunos están relacionados con juicios en la palabra del Señor. Es decir, es la intervención sobrenatural del curso ordinario de la naturaleza y opera con la fuerza dinámica del Espíritu de Dios. A eso se le llama milagros. Hay una diferencia entre sanidades, y ya vimos lo que son las sanidades, y lo que es o lo que son los milagros. Como ya vimos, implica el milagro realizado por medio nuestro como instrumentos de Dios. Y toda la gloria tiene que ser para Dios por eso. Dije, toda la gloria y toda la honra tiene que ser para Dios por eso. El ser usado por Dios, de alguna forma, en el contexto de los 9 dones del Espíritu Santo, eso no implica que eres tú y que eres mejor que los demás. Eso no implica que tú eres el único y el particular. Lo que eso implica es que eres un instrumento en las manos del Señor. Por eso esto es para el servicio del cuerpo de Cristo. Somos servidores. Y para que nadie se dé la gloria, está en vasos de barro. Somos de barro. Un vaso de barro, primero es feo. No luce. Así que nadie se esté alabando por sí mismo. Lo que hace al vaso de barro es su contenido. Lo que nos hace a nosotros es el contenido.
lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. En este sentido, cuando estamos moviéndonos en los dones del Espíritu Santo, también el vaso de barro es frágil. Si se cae, se rompe. Nosotros somos vulnerables. Nuestra fortaleza viene de Dios. Para que nunca nos olvidemos que dependemos de Él, por más lejos, por más dones, por más habilidades, por más influencia, todo viene de Él y proviene de Él. Pero nosotros sabemos que estamos aquí para recibir lo de Dios, ser portadores de ello y para dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Nunca se cobra por orar por un enfermo, no se cobra por intervenir, declarar la palabra de Dios, hablar las bondades del cielo, predicar el evangelio del Señor Jesucristo. No es un comercio, no es un negocio humano, es el negocio del cielo que tiene que ver con las almas y es algo muy digno y muy serio. Digo que es el negocio del cielo porque Jesús dijo: en los negocios del Padre, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Gloria a Dios. O sea que en esto también hay mercadeo, en esto también hay logística, en esto también hay producción, en esto también hay desempeño, en esto también hay movimiento, hay circulante, en esto también hay privilegios, hay inversiones, hay retornos de inversiones, pero todo en torno a que Cristo sea glorificado, exaltado y que la gente le vea a Él para la gloria y honra de su nombre. Amén. No para que la gente sea atraída hacia nosotros, no para que la gente nos mire a nosotros como tales, sino para que la gente mire a Cristo, la esperanza de gloria en nosotros. Amén. Amén. Primero vamos al libro de Hebreos capítulo 2, el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Te das cuenta? Los apóstoles testificaban, pero era Dios juntamente con ellos. Dice: con señales y prodigios y diversos milagros. Diversos milagros, diga diversos milagros. O sea, en plural, y se refiere a diversos milagros. No solamente un tipo de milagros, sino diversos milagros, diferentes tipos, formas, maneras, donde Dios interviene sobrenaturalmente al sistema natural. Ahora quiero definirles brevemente a qué se refiere con señales, a qué se refiere con prodigios, porque menciona no solamente diversos milagros, sino señales y prodigios. Quiere decir que señales y prodigios y milagros pueden ser tres acciones u operaciones diferentes, sin embargo van de la mano y una cosa tiene que ver mucho con la otra para que nadie se me confunda. Tenemos nosotros la palabra señal, que la vemos mucho en la Biblia, en la palabra del Señor. La señal, cuando la palabra de Dios se refiere a ello, la definición es algo dirigido a los sentidos para atestiguar la existencia de un poder divino. Una diferencia, por ejemplo, entre lo que es un milagro, que también puede funcionar como señal, o a una señal que indica que Dios está presente, son manifestaciones del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo. Usted se ha dado cuenta que hay gente que también siente como un escalofrío, se mueve, tiembla, se estremece, otros caen al suelo bajo el poder y el peso de la gloria de Dios, otros ríen, les salta un gozo por dentro, se llenan del óleo de gozo. Liberaciones también. Una liberación es una señal. Cuando un demonio sale, todo el que está presente, eso está atestiguando a sus sentidos, a lo que está percibiendo, que Dios está presente, que Dios está allí. Una sanidad también implica que Dios está presente. O sea que existe cierta diferencia entre milagros y señales. ¿Y cuántos dan gloria a Dios que este evangelio se predica con señales, se predica con prodigios y se predica con milagros y repartimientos diversos del Espíritu Santo? Que luego vamos a ver los repartimientos, a qué significa eso. Ahora, prodigios. Prodigio, suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza, que provocan la maravilla en el observador. O sea, no pasa desapercibido. La persona queda admirada, sorprendida, maravillada. ¿Recuerdan en la palabra del Señor cuando dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo?
algunos se burlaban y otros estaban, dice, perplejos y maravillados. ¿Sabes lo que eso significa? Se significa en el contexto, se pone una ilustración como aquel que va por un camino, pero de repente el camino se le quita de delante de su faz y ya no tiene el camino delante y no sabe dónde está. Quedó sorprendido, quedó choqueado, quedó en el momento maravillado, quedó en el momento sorprendido. En el momento quedó la persona bajo una impresión y bajo un impacto de lo que estaba aconteciendo y de lo que estaba observando y de lo que estaba sucediendo. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Eso tiene que ver también con la palabra a la cual me refiero, maravillados, perplejos, atónitos, porque es así como dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, atónitos y perplejos, estaban maravillados. Gloria al Señor. O sea que cuando hablamos de un prodigio, no es algo que pasa desapercibido, excede los límites regulares, normales de la naturaleza y provoca la maravilla del observador, hace que el otro quede atónito y perplejo. Por ejemplo, otra vez, lo que sucedió en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, según el Espíritu les daba a cada uno de ellos, en la propia lengua de los oyentes. Eso provocó que los demás quedaran perplejos, atónitos, confundidos y maravillados porque estaban oyendo la maravilla de Dios o las maravillas de Dios en sus propios idiomas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ejemplo, una visión. Una visión viene a ser un prodigio, porque la persona queda maravillada, sorprendida, impactada después de tener una visión, después de haber visto algo sobrenatural. Por ejemplo, vemos que hay diferentes tipos de visiones en la palabra de Dios. Una es la visión cuando la tienes en el hombre interior, en el hombre interno, en tu interior, que es como un reflejo, una película. A veces lo tienes cuando estás con los ojos cerrados y se te presenta delante de ti como una especie de película, formas, impresiones. Luego te voy a hablar sobre lo que es eso. Hay otra que se refiere también a la visión nocturna, es cuando la persona duerme, son los sueños, mientras la persona está dormida, que Dios habla a través de sueños también. Y luego está lo que llama la Biblia el éxtasis, que fue la visión que tuvo, por ejemplo, Pedro cuando estaba en la azotea, tenía hambre y estaba esperando la comida, el almuerzo, y mientras lo preparaban, estaba allí sentado en la azotea y el cielo, mientras él tenía sus ojos abiertos, el cielo cambió y todo se transformó y tuvo él una apertura a lo sobrenatural. Sus ojos fueron abiertos, sus ojos naturales a lo sobrenatural. Y tuvo una visión donde descendía un gran manto tomado por las cuatro puntas, lleno de diferentes tipos de animales que no le era lícito comer. Y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Ahora, Dios estaba dirigiendo a Pedro a una enseñanza, a una dirección. Le estaba guiando para la predicación del Evangelio a los gentiles. Usted conoce el contexto. Pero en ese sentido, tuvo una visión. Y Pedro quedó sorprendido, maravillado de esa visión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y podemos buscar diferentes tipos de prodigios en la palabra relacionados de esa forma, de esa manera. Señales también, pero el punto donde voy es que dice señales, prodigios y milagros. Y ese es nuestro tema hoy, los milagros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces Dios va a operar a través de nosotros y el Señor juntamente con nosotros hará señales, prodigios, milagros y diversidad de repartimientos del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor. Amén. Diversos milagros. Vamos a ver algunos de los milagros que presenta la palabra de Dios. La resurrección es un milagro. Mateo, en el capítulo 11, verso 4, en el contexto de lo que fue el informe de Jesús hacia los discípulos de Juan cuando Juan estaba en la cárcel. Juan dudó y Juan dijo a sus discípulos: pregúntenle a Jesús si Él es el Cristo, el Mesías,
o tenemos que esperar a otro? Él tenía otro contexto del Cristo, del Mesías. Él tenía el contexto de un libertador, el contexto de que venía a establecer el reino ya per se, pero Él vino primero como el Cordero de Dios para luego manifestarse como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Pero ellos vienen con esta pregunta y Jesús le dice de manera categórica, respondiéndole a ellos, el verso 4, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, no es asunto solamente de una retórica, es asunto de una ejecución de que está aconteciendo, de la autoridad con la cual es dicha, predicada la palabra y el evangelio. Lo que la gente dice de lo que está mirando es el poder de Dios en acción. Y en el contexto de esas señales, en el contexto de esas sanidades, en el contexto de esos prodigios, habla también de milagros y en este caso en particular, milagros de resurrección. Ellos resucitaban muertos. Y lo que me interesa es tal que dice que como sanar un sordo, como que un ciego pueda ver, se resucitaba un muerto también. Gloria a Dios. Ahora, un sordo puede ser una liberación, como un espíritu sordo y mudo que había en el muchacho, fue libertado, incluye una sanidad, una sanación. Un ciego por igual. El ciego puede constituir también un milagro, si le faltaba el ojo ocular, si le faltaba alguna condición de la retina, del ojo, de lo que es la estructura del globo ocular, en fin, algún nervio óptico, puede ser que nunca estuvo y cuando fue puesto, entonces es un milagro. Es una sanidad, se le llama sanidad creativa, pero las llamadas sanidades creativas pueden ser milagros. Pero menciona la resurrección de los muertos. Lo que quiero decir es lo siguiente, junto con el don de sanidades, junto con la administración del evangelio, junto con la predicación del evangelio de Cristo, para ellos era normal y natural orar por los muertos para que se levantaran. Gloria a Dios, gloria a Dios. O si no, Cristo no lo hubiera mencionado en el contexto. Jesús le dijo a sus discípulos, id y dad de gracia lo que de gracia recibiste. Prediquen el evangelio, sanen al leproso, limpien al leproso, echen fuera demonios, resucitad muertos, le dijo. ¿Estamos aquí hoy? Gloria a Dios. ¿Puede acontecer eso en estos tiempos? ¿Podemos tener fe en un momento determinado para decir, Señor, yo oro por este en el nombre de Jesucristo para que tú hagas un milagro y sea levantado en el nombre de Jesús? Pero vemos en Lázaro que tenía 4 días de muerto, el cuerpo hedía ya, estaba en la tumba. Jesús dijo, muevan la piedra. Y clamó y dijo, Lázaro, ven fuera. Mucha gente dice que Jesús dijo Lázaro, porque si no dice Lázaro, son muchos que se levantan de los muertos en ese momento. Lo llamó por su nombre. Dijo, Lázaro, ven fuera. Yo me imagino que esa voz retumbó, repercutió, se movió con poder y con gloria. Fue un eco a través de las dimensiones que llegó hasta el mismo lugar donde estaba Lázaro, su alma y su espíritu. Aleluya. Pero es interesante, él dice, Lázaro, ven fuera. Él habla a Lázaro y le dice, ven fuera. El cuerpo ya comenzaba a descomponerse, hedía, apestaba. Lázaro se levantó de entre los muertos. Gloria a Dios. Y la palabra a la hermana de Lázaro fue, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos creen? Si nosotros creemos, podemos ver la gloria de Dios. Amén. Vemos el hijo de la tsunamita. En Segunda de Reyes capítulo 4, muere el niño, la mujer toma al muchacho, lo sube a la habitación que había preparado para el profeta, lo pone en la cama del profeta, cierra la puerta de la habitación y va rumbo a buscar al profeta. Aleluya. Su esposo le pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Todo bien? Y ella le dijo, todo está bien. Todo está bien. Ella sabía en quién había creído y sabía que ese niño había sido una promesa de Dios, que ella era estéril y el profeta le dio palabra y le dijo, de aquí a 1 año tendrás un hijo tuyo en tus brazos. Aleluya. Capítulo 4 de Segunda de Reyes, el verso 29,
Cuando la mujer llegó a casa del profeta, el profeta le dijo a su siervo, a Giezi, y le dijo: Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Porque él dice que no saluda a nadie y nada, porque la costumbre era el saludar, el detenerse, el hablar, el conversar, aún en el entrar a la casa de la persona, y era algo que había que resolver ya. Entonces él manda a su siervo, el profeta, y toma su báculo, que es señal, símbolo de autoridad. Y el verso 30, y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eso era hacia el profeta. Y entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, o sea, continuaba muerto. Y así le había vuelto para encontrar, así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no respira, o no despierta, el niño no despierta, le dice. Entonces, ¿qué aconteció allí? Vemos una primera acción en el sentido de orar por la persona que estaba muerta. No sucedió nada, nada aconteció. Pero la mujer, la fe de la mujer actuó allí también, donde la mujer le dijo al profeta: mira, no te voy a dejar si no vienes conmigo, tú eres el que tienes que venir. Y entonces él fue. Ya el siervo se había ido delante, aconteció lo que aconteció. Cuando venía de regreso, dijo: mira, el muchacho no despierta. Y entonces el profeta fue, y mire lo que aconteció. Verso 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba, ¿qué? Muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Oración. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Había tal unción en el profeta. Dije, había tal unción en el profeta. El 35 dice: volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Aquí vemos 3 acciones para la resurrección. Y esto me da una idea. A veces solamente intentamos una vez y creemos que va a suceder. Jesús en 2 ocasiones tocó los ojos del ciego. Oró primeramente por él, le tocó en los ojos y le dijo: ¿cómo ves? Y el ciego dijo: veo, pero veo los hombres como árboles, no distingo bien. Jesús volvió a orar, un segundo toque, y los ojos le fueron abiertos totalmente. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Aún para que acontezcan los milagros, tenemos que ser persistentes bajo la dirección de Dios, en lo que Dios nos muestra y bajo la convicción de fe que tenemos. Y aquí vemos 3 acciones. Una, envío al siervo con el báculo, nada sucede. 2, me extiendo sobre el muchacho, algo comienza a suceder, pero todavía no ha resucitado. 3, se dio una vuelta, volvió de nuevo, y el muchacho tosió 7 veces. Gloria al Señor Jesucristo, amén. En una vez R.W. Schambach, uno de los grandes evangelistas de las últimas décadas, un hombre ya octogenario, usado por Dios de una manera impresionante, con señales, prodigios y milagros en la India, en el África y en muchas zonas y en muchos lugares en Estados Unidos de Norteamérica, en grandes carpas. El evangelista R.W. Schambach, en una ocasión le están haciendo una entrevista y le dice el entrevistador: ¿por qué razón vemos que en su ministerio han resucitado muertos, personas que han muerto y clínicamente han sido declaradas como personas sin signos vitales, muertas, y han resucitado?
Y él dijo, bueno, simplemente, y le dicen, ¿y por qué no lo vemos en otros ministerios? Él dijo, bueno, en relación a los otros ministerios yo no sé, pero en relación a mi ministerio yo sé lo siguiente. Yo he orado por personas que han traído a mis reuniones, que han sacado desahuciada de la clínica, la tienen allí en la reunión y en el momento allí muere mientras estoy predicando. Gente que me la traen y están también en las ambulancias y la tienen allí con todos los aparatos puestos y todo, y mientras yo estoy predicando y el mensaje, la persona, bueno, muere porque ya estaba desahuciada, ya estaba en una condición, estaba a punto de morir, los familiares la sacaron de la clínica y trajeron a la persona. En ocasiones yo he orado por las personas cuando mueren para que el Señor los resucite, así como nosotros oramos por los enfermos, echamos fuera demonios, oramos para que los leprosos sean limpiados. Jesús dijo, resuciten muertos también. Y yo lo he hecho. No todos han resucitado, pero todos sí en un momento específico he creído, y algunos de ellos hemos visto que el Señor los ha levantado de entre los muertos. Y él dijo, diferencia entre lo que yo hago y lo que los otros no hacen. Quizás aquellos nunca han orado por una persona después de muerta para que el Señor los resucite. ¿Me escuchan bien? Hay una gran diferencia entre atreverte a creer y hacerlo. Ahora, considera lo siguiente. No eres tú, es Dios. Y si tú y yo somos un instrumento, Dios, hazlo, oramos. Si Dios no lo hizo, a Dios sea la gloria. Él sabe por qué. Si lo hizo, gloria a Dios. Ahora yo sigo creyendo hasta que algo acontezca. Amén. La acción de imponer las manos, la acción de orar, la acción de creer, la acción de atreverse bajo la dirección del Espíritu Santo para que haya un milagro, para que acontezca y para que ocurra, eso es de Dios. Amén. Y nosotros somos esos vasos y somos esos instrumentos y herramientas en las manos del Maestro, en las manos del Señor. Amén. Lucas capítulo 7, vemos la viuda de Naín. Lo que aconteció fue en tiempos de Jesús. Verso 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. Es una palabra con autoridad, con unción. Gloria a Dios. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y dice la Biblia que Pablo disertaba largamente en su mensaje, y mientras Pablo, el apóstol, disertaba, Eutico, que estaba allí en la reunión, estaban en un segundo nivel, en un segundo piso, y Eutico estaba en una ventana, quizás porque tenía calor. Dígale que está a su lado, no hay ningún Eutico aquí. Bueno, Eutico estaba en la ventana, sentado, oyendo el mensaje, escuchando la palabra, se durmió. Y dice la Biblia que cayó y quedó muerto. Ellos descendieron, Pablo oró por él y el muchacho resucitó. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los milagros? Entonces lo vemos, la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento, lo vemos en la vida del Maestro, del Señor Jesucristo, y lo vemos también en el libro de los Hechos, en la iglesia primera, en la iglesia apostólica. Vemos también que los milagros acontecen, dijimos, en relación a veces a los juicios de Dios. Vemos el caso de las 10 plagas en Egipto, allí en el Éxodo,
vemos que fue algo milagroso también. El juicio que vino sobre Egipto fue señal tras señal en el contexto de los milagros para que Faraón dejara ir a su pueblo. O sea que el milagro puede venir y puede acontecer como juicio hacia lo que se ha levantado en contra del pueblo de Dios para matar, robar y para destruir. Gloria al Señor, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, usted conoce y usted sabe en la Biblia que Moisés operaba esos milagros con la vara de Dios, con la vara de Moisés. Con esa vara se hacían los milagros, y en este caso las 10 plagas fue de esa forma ejecutados, dichos por Dios, ejecutados por Moisés, y vino como juicio sobre todo Egipto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el último de ellos, cuando la muerte pasó y murieron todos los primogénitos de Egipto, allí también hubo un contexto donde hubo una intervención del pueblo de Dios hacia lo que era el sacrificio del Cordero, hablando de Jesucristo como el Cordero de Dios y de su sangre poderosa puesta en los postes y en los dinteles de las casas. Cuando pasó la mortandad fue como señal, y allí no pudieron entrar porque allí se estaba celebrando la Pascua, que significa pasar por alto. Se estaba celebrando allí el momento de la liberación del pueblo de Dios, hablando de Cristo como el Cordero de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿A dónde voy con todo esto? Es que cuando tenemos nosotros el enfoque en Cristo, en su sangre, en su cruz, en su salvación, Dios puede obrar milagros a favor de su pueblo para libertar a los cautivos, para libertar y para que el juicio venga sobre los enemigos que se levantan en los infiernos en contra del propósito de Dios en tu vida. Dije que Dios puede tronar desde los cielos. Dije que Dios puede enviar sus avispas. Gloria a Dios. Dije que Dios puede mover su mano y que caiga granizo sobre los que te persiguen. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que también está relacionado con lo que viene a ser la liberación del pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando el mar se abrió, fue un milagro. Venía Faraón con todo su ejército, el pueblo no tenía cómo cruzar al otro lado, 3 millones de personas que había salido de Egipto junto con Moisés, y la gente decía: Moisés, nos sacaste de Egipto para matarnos aquí en este desierto. Y Moisés comenzó a orar a Dios, y Dios le dice: ¿por qué estás orando? Toma la vara, extiéndela sobre el mar y dile al pueblo que marche. Hay momentos para que los milagros ocurran y acontezcan que sí oramos, pero tenemos la convicción y tenemos la fe de que hay que actuar en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y fue cuando el pueblo marchó y se decidió a continuar adelante, y él extendió la vara sobre el mar, que el mar se abrió y el pueblo cruzó en seco. Y para los que dicen que fue que la marea bajó, cuando Faraón quiso hacer lo mismo, quedó sepultado en la profundidad del abismo. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Oh, gloria a Dios. Y hoy te digo, si se abrió el mar rojo milagrosamente, Dios puede hacer un milagro en tu vida para que se te abra el camino hacia algo grande, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. O sea que vemos el caso de la provisión de Dios en la guerra, en la batalla, también en la liberación del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos muestra que en tiempos de Josué, aún la rotación de la tierra se detuvo, donde literalmente se dice que se detuvo el sol en Gabaón y la luna en Ajalón. Evidentemente sabemos que no fue el sol, que lo que se detuvo fue la rotación de la tierra. Gloria al Señor Jesucristo. Eso es un milagro. Dije, eso es un milagro. Con el fin de que se extendiera el día, porque estaba a punto de anochecer, y al ejército de Dios dirigido por Josué le faltaba tiempo para perseguir y aniquilar a sus enemigos. Y como Dios estaba peleando por ellos, cuando Josué decretó y dijo: detente sol en Gabaón y tu luna en Ajalón,
se detuvo y se extendió el día y pudieron exterminar a sus enemigos. Por esas razones que dice la palabra que Dios peleará por nosotros. Dios puede hacer milagros. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí y delante de ti caerá, dice la palabra del Señor. Y condenarás toda lengua que se haya levantado en juicio. Y dice la palabra, ninguna arma forjada contra ti podrá prosperar. Dios tronará desde los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo vimos en medio de la batalla, cuando se levantó el enemigo, en medio de la contienda, en medio de la adversidad, cuando ellos decidieron perseguir al enemigo. Gloria a Dios, Dios estuvo peleando juntamente con ellos, amén. Milagrosamente, gloria al Señor Jesucristo. Ya se inicia la Escuela del Espíritu Santo, impartida por el apóstol Aquiles Azar, donde aprenderás sobre el fruto del Espíritu, los 9 dones espirituales, los repartimientos del Espíritu, las manifestaciones, la autoridad del creyente, cómo orar por los enfermos, cómo impartir la unción y mucho más. Para inscripciones, comunícate al teléfono 809-541-2058. Escuela Ministerial del Espíritu Santo.